Buenos días, tengan todos. Dios les bendiga. Para los que vienen hoy por primera vez, estamos recién comenzando una serie durante todo este año, 45 sermones, bueno, ya quedan 44, que nos van a llevar hasta noviembre, al final de noviembre, con una serie que se llama El Gran Panorama Divinos. El Gran Panorama Divino es como dice su nombre, es el panorama de toda la Biblia, de manera gráfica, está en los libritos que tienen allá en la mesa, está la programación de los sermones de todo el año y está también el diagrama del gran panorama divino según el reino de Dios. Y hemos definido el reino de Dios como el pueblo de Dios en el lugar asignado por Dios bajo la bendición y gobierno de Dios. Entonces, hoy nos toca el segundo sermón, que es, ya la semana pasada hablamos de Génesis 1 y 2, hoy vamos a hablar de Génesis 3 y 4, la semana pasada era el patrón del reino, hoy vamos a hablar del reino perdido. Debo confesar, es el sermón más triste de todos. Y no que quiera que yo, no que yo quiera que ustedes estén tristes hoy, sino que el capítulo que vamos a tratar hoy es el capítulo más triste de toda la Biblia. Es el capítulo más triste de toda la historia humana. Y ruego a Dios que al final, al salir de aquí, podamos, sí, lamentar y entristecernos por la condición del hombre, que ya la vamos a hablar, pero también agradecer al Señor porque siempre Él ha sido bueno, siempre ha dado esperanza y siempre se ha mantenido firme, siempre ha sido un Dios de amor. Y oremos que el Señor nos dé la misma concepción que Él tiene acerca del pecado, no la que la sociedad de hoy tiene acerca del pecado. A la sociedad de hoy no le gusta que ni siquiera mencionen el pecado, porque eso es anticultural y es impopular. Si tú hablas de pecado en una reunión pública, entonces tú eres intolerante, tú eres retrógrado, tú eres atrasado, tú eres anticuado, cualquier cosa, tú eres intolerante, lo que sea. Pero la Biblia habla muy fuerte del pecado. Y como dijo un famoso predicador, hasta que no entendamos lo grave del pecado, no vamos a entender lo grave de nuestra condición y lo necesitados que estamos de Cristo. Así que acompáñenme por favor en Génesis 3 y les pido por favor ajusten sus cinturones porque vamos a ser estremecidos por la palabra de Dios y como les dije, en el capítulo más triste de toda la historia. Este sermón se llama La distorsión de la creación. La distorsión de la creación. La semana pasada vimos la perfección de la creación, pero hoy vamos a ver la distorsión de la creación. Lo bonito de Génesis 1 y Génesis 2, cuando Dios creó todo y llenó todo lo que había hecho y dijo, era bueno en gran manera, que era bonito, que todo le había quedado bien, que todo le había quedado perfecto. Dios estaba muy contento, todo el mundo estaba feliz, los animales estaban gozosos, comían, disfrutaban. El hombre no tenía que labrar la tierra, sino que podía agarrar de todos los árboles del campo. Y Dios y el hombre y la mujer estaban contentísimos y vivían felices en el jardín del Edén, en la perfección de la creación. No sabemos cuánto tiempo pasó. El texto no es claro en cuánto tiempo pasó entre el día séptimo y el día de la caída de Génesis 3. No sabemos cuánto tiempo pasó entre Génesis 2.25 y Génesis 3.1. No sabemos. El vehículo de la redacción no es el tiempo como sí lo es en Génesis 1, que son 6 días de 24 horas. En Génesis, al final de Génesis 2.25, para entrar a Génesis 3.1, no hay un periodo cronológico identificable, por lo tanto no sabemos cuánto tiempo pasó entre el día séptimo y el día de la caída. Lo que sí sabemos es que en Génesis 3.1, y vamos a leerlo hasta el versículo 6, 3.1 al 6, los numeritos grandes son los capítulos, los numeritos chiquitos son los versículos. Vamos a leer desde el numerito grande 3
hasta los numeritos chiquitos 1 al 6. Vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea y permítanme leerlo, yo lo voy a leer para ustedes. Los que no tienen Biblia, le podemos regalar una Biblia y pueden tomar una de la mesa. Tómenla por favor como un regalo de la iglesia para ustedes. Pueden llevársela a sus casas. Génesis 3, 1 al 6 dice así. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe bien que el día que ustedes coman de ese fruto, de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido, que estaba con ella, y también comió. Vamos a detener la lectura hasta ahí por ahora. Vamos a orar. Permítanme orar. Señor, muchas gracias por este texto de Génesis 3 y 4. Sabemos que es un texto triste para ti, es un capítulo triste y lamentable en la historia humana. Ninguno de nosotros lo presenció, pero hasta hoy sentimos el tsunami de los efectos que desarrollaron ese día. Hasta hoy entendemos que la humanidad entera sintió las consecuencias de estos versículos. Por eso, Señor, nosotros aquí, muchísimos años después, rogamos que tú nos ayudes a reflexionar en este episodio de la Escritura y de la historia. Y que nos des a cada uno en particular el mismo peso de rechazo que hay por el pecado en tu corazón. Que nosotros entendamos las consecuencias de la desobediencia. Pero sobre todo, Señor, que si hay en algunos de nuestros corazones, si hay rechazo hacia ti, si hay pecado, si hay desobediencia, si hay rebeldía, que hoy sea el día, Señor, en que te abracemos a ti, que abracemos la cruz, que entendamos el costo del sacrificio por nuestros pecados. Te necesitamos en esta hora, Señor. Edifica a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Saben que en el año 1986, por cierto, un 28 de enero, un día tal como mañana, en el 1986, 12, casi 15 años, pero en realidad 12 en la práctica, de preparación llegaron a su punto culminante cuando en el mediodía del 28 de enero de 1986 despegó uno de los transbordadores más esperados de la NASA. Y ese día todo el mundo estaba a la expectativa porque se incluyeron en la tripulación de ese transbordador una cantidad de personas que iban a analizar la atmósfera de la Luna, iban a hacer un montón de proyectos, porque ese proyecto había sido tan cuidadosamente planeado que estaban investigando un montón de aspectos para en la Luna y en la atmósfera terrestre hacer un montón de investigaciones, porque estaban investigando cómo llevar a los humanos más allá del planeta Tierra, ponerlos a vivir en otro planeta. En 1986, 28 de enero al mediodía, despegó el transbordador Challenger. 26 segundos después estalló en el aire, todos murieron y el proyecto fue un rotundo fracaso. Mucha gente lloró al Challenger, mucha gente lamentó el fracaso de la NASA y mucha gente entendió que los proyectos pueden salir mal. Los proyectos pueden salir mal.
Y la creación no fue que salió mal por causa de la planificación o el diseño de Dios. En Génesis 1 y 2 vimos la perfección de la creación, que ni un detalle se escapó. Nada estaba fuera de lugar. Todo estaba perfecto. Dios le dio la administración del Edén y de toda la tierra al hombre y a la mujer para que ellos gobernaran, administraran, sojuzgaran y se enseñorearan de todas las bestias de toda la creación, incluyendo a todos los animales que reptan sobre la superficie del planeta. Y el verso 1 del capítulo 3 empieza diciendo: la serpiente era el animal más astuto de todos. Hay gente que le tiene cosas a la serpiente, pero no hay nada intrínsecamente malo en las serpientes, sino que una sola de esas serpientes era la más astuta de todas. Y la verdad es que nosotros entendemos ahorita quién era la serpiente. Aparentemente no caminaba arrastrándose, pero sí era una serpiente. Tenemos que llegar hasta Apocalipsis 20 para entender que la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, para entender qué fue lo que hizo y por qué tentó de esta manera a Eva. El proyecto no fue que salió mal, el proyecto lo dañó a Adán y Eva. Toda la creación era perfecta, bellísima. El jardín del Edén hasta hoy es sinónimo de perfección. Es la belleza de la creación de Dios. Pero Adán y Eva lo dañaron. Porque Dios les dio libertad para enseñorearse de todo con una sola orden. La constitución del Edén, de la alcaldía, de toda la cooperativa del jardín del Edén, la constitución, el acta constitutiva tenía un solo artículo: no coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Todo lo demás era permitido. Todo lo demás era permitido. Pero empezando el capítulo 3 vemos, y específicamente en los versículos del 2, 15 y 16, vemos que Dios le había dado la orden a Adán, después de haber sido creado. Antes de la creación de Eva, Dios le había dado la orden a Adán: hey, Adán, no comas de ese árbol. Tú puedes comer de todo lo demás. Puedes alimentarte de todo lo que tú quieras. Pero de ese árbol del medio, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no comas. Es de inferir, por supuesto, que Adán, después de la creación de Eva, de la costilla de Adán le dijo: mira, mi amor, tú puedes comer todo lo que tú quieras, menos de ese arbolito. Porque Dios dijo que no comieran. Porque si comemos de eso, moriremos. Ahora, Eva le agrega una condición. Eva le agrega algo. Ustedes noten que cuando la serpiente habla con Eva, es Eva la que responde, y vemos por el versículo 6 que Adán estaba ahí con ella. Porque cuando ella comió y le dio, pero es Eva la que le responde a la serpiente. Ya vamos a hablar de las responsabilidades, pero Eva la responde. Noten las 3 condiciones que ella dice en el versículo 3. Dios nos dijo: no coman del árbol del huerto, no lo toquen porque morirán. No coman ni lo toquen porque morirán. Eva como que le agrega, o no sabemos si fue Adán el que le agregó ni lo toquen, como para que ni siquiera lo tocara. Pero vemos que es claro 2 cosas aquí. Vamos a ver una corta y una larga. El primero es la corta, que es el proceso de la caída, está en los versículos 3 del 1 al 6. Y después vamos a ver los efectos de la caída, que están del 3:7 hasta el 4:36. Pero vamos a verlo uno por uno. El proceso de la caída, 3 del 1 al 6. Y después los efectos de la caída. Recuerden que estamos dentro de la etapa que se llama el reino perdido y en este caso la distorsión de la creación. Vamos a ver primero el proceso de la caída. Noten que aquí hay 3 personajes. En verdad 4, pero en la caída hay 3. La serpiente, el hombre y la mujer. La serpiente, vamos para resumir el cuento, no tenemos tiempo de detallar por qué era serpiente y por qué la figura de la serpiente, porque en la Biblia hay varias serpientes, pero la serpiente era Satanás, estaba personificando a Satanás, el tentador. Tiene su razón de ser, pero no me va a alcanzar el tiempo para ahondar. Lo cierto es que la palabra serpiente rima con desnudo. Por eso el
2:25 termina diciendo estaban desnudos y no se avergonzaban. Y la serpiente, en algunas versiones de la Biblia empieza, pero la serpiente. Por eso es muy importante que identifiquemos la serpiente. La serpiente es el tentador, en este caso Satanás. La mujer la conocemos que es Eva, madre de todos los vivientes, y Adán, el primer hombre creado. Entonces ahí hay una conversación y ustedes dirán, ¿cómo era que los animales hablaban? Bueno, no es que los animales hablaban, era la serpiente que hablaba. Y las serpientes no hablan, ninguna otra serpiente habla. Por eso entendemos que había alguien más detrás de esa figura de serpiente. Este animal, que era más astuto que todos, era justamente porque tenía la capacidad de razonar. No era el animal, sino quien estaba detrás de este animal, la serpiente. Entonces, en esta conversación, la serpiente hace dudar a la mujer y al hombre de lo que Dios había dicho. Y anoten, por favor, en sus cuadernitos y en sus corazones, que el trabajo principal del tentador es hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. El trabajo principal del tentador es hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. Noten la construcción del versículo 2. Perdón, del final del versículo 1. Así que Dios les ha dicho. En algunas versiones dice, con que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Noten la construcción y la intención. La construcción es añadir lo que se llama una cláusula dubitativa, es añadir una duda a la afirmación. Pero no solamente la redacción de la frase es añadiendo duda, sino que también está usando una cosa que se llama medias verdades. Dios no les dijo que no comieran de todos los árboles. Dios les dijo que podían comer de todos los árboles. Dios no les dijo que no podían comer de ningún árbol. Dios les dijo que no podían comer de un solo árbol. ¿Notan la media verdad? ¿Notan lo entrelazado de la verdad y la mentira? Es la estrategia de quienes quieren ser aprobados por algo y no rechazados del todo. Cuando alguien quiera hacerlos caer en esta trampa a ustedes, de que acepten el todo por la parte o la parte por el todo, usted le diga, no, yo acepto esto, pero esto no. No te puedo aceptar todo ni rechazar todo. Yo acepto esto, pero esto no. Entonces, en este caso, la serpiente usó medias verdades, el entrelazado de medias verdades para confundir a Eva. Y noten que la conversación fue con Eva. Es muy importante a lo largo de la historia, porque ya vamos a ver en los efectos de la caída, que la conversación fue totalmente con la mujer. La pasividad del hombre era tan obscena como la desobediencia de la mujer. No podemos echarle la culpa toda a la mujer, no, que ella fue la que falló, que ella fue la que comió, que ella fue la que se dejó convencer. No, pero también él no hizo lo que debía hacer, no protegió a su esposa, no protegió al Edén y no sacó fuera a la serpiente. Cuando los hombres buenos callan, cosas malas pasan. Entonces esta mujer traspasó de la boca de su esposo a la suya la orden que Dios les había dado a Adán en el 2:15. Y le dijo, no, sí, nosotros podemos comer de todo. Es probable que Eva haya sido un poco ingenua. Sí, nosotros podemos comer de todos los árboles, menos de este árbol que estamos agarrando sombra aquí. Es posible que nosotros podamos comer de todos los árboles, pero no del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ni lo toquen, porque moriremos. Ese es el tipo de aprendizaje, de conocimiento que nosotros sabemos en teoría, que no dominamos la práctica. Eva estaba diciendo, si nosotros tocamos, si nosotros comemos, vamos a morir. Pero ella no sabía lo que era morir, porque recuerdan que no existía la muerte antes de la caída. La muerte es una consecuencia del pecado. Pero ella dice, vamos a morir, sí, vamos a morir. Pero nadie se había muerto hasta ahora. Entonces ella dominaba por teoría lo que era la muerte. Hasta ahorita nada se moría, todo era perfecto. La creación era perfecta, era bellísima. La muerte no estaba incluida en el diseño de Dios, porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Entonces esta conversación genera que la serpiente insista, no morirán. Noten el proceso, no morirán.
Dios sabe bien que el día en que de él coman, se les abrirán los ojos. Eso es cierto. Y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Eso es cierto. Todo eso era cierto, pero dicho de una manera malintencionada. Porque Dios les había prohibido ya, no coman. Y Dios les había dicho, si comen, morirán. Y para adelantarnos un poquito, ellos no se murieron al comer. No, ellos no se murieron al comer. Ellos sufrieron los efectos de la muerte. Y ya vamos a ver qué significa y cuáles son las implicaciones de la muerte. Cuando veamos los efectos de la caída, uno de los efectos de la caída es la muerte. Pero la muerte no solamente tiene una sola implicación, que es el cese o la separación del alma y el cuerpo. No, la muerte tiene muchas más implicaciones, entre las cuales se incluye la separación de Dios. Y eso fue lo que pasó. La separación de Dios. Adán y Eva fueron separados de Dios, ya lo vamos a notar. Entonces, el proceso de la caída incluye el diálogo, el coqueteo con el tentador, aceptar medias verdades y medias mentiras, aceptar la entremezcla de las medias verdades con las medias mentiras, y también incluye la pasividad de los buenos. Cuando Eva come, el versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Proverbios 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero esta mujer no estaba temiendo a Dios, sino que ella quería sabiduría, más allá de la que Dios ya le había dado. Ella quería saciar sus ojos. Imagínense cuántos frutos habría comido en el Edén, deliciosos todos, dulcitos todos, nutritivos todos, pero ella quería uno que era codiciable y prohibido. Pero ella no solamente comió, sino que también le dio a su marido que estaba con ella. Esta frase no se incluye en algunas versiones, porque la presencia de Adán no está determinada, no es clara. Algunas versiones no incluyen la frase que estaba con ella. Pero lo que sí incluye en todas las versiones es que Adán también comió. Inmediatamente después, no sabemos, pero Adán también comió. Cuando Eva come, ella se convierte en la primera transgresora, la primera pecadora, la primera desobediente. Y incluye a su esposo dándole de comer también, incluyéndolo ahora en ser la primera pareja de pecadores, la primera pareja de desobedientes. Toda la raza humana, todos los hijos de Adán y Eva fueron afectados por este pecado. Por eso el Salmo 14, por eso Isaías 65 y por eso Romanos 1 dicen que no hay ni aún uno, no existe ni uno solo, ni un solo ser humano que no sea pecador. No existe justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron lejos de Dios. Todos los hijos de Adán y Eva, como tú y como yo, cargamos con lo que en teología se llama el pecado original. Un monje en el siglo IV, que se llamaba Pelagio, un monje fastidiosísimo, quiso negar la existencia del pecado original. Y nosotros aún hoy sufrimos los embates del pelagianismo y del semipelagianismo, porque Pelagio negó la existencia del pecado original al nacer. Es decir, que todos los bebés que nacen son pecadores. Y yo sé que al decir todo esto vamos a meternos en temas polémicos y es probable que pueda yo crear con lo que digo algo de duda en ustedes. Pero si usted tiene alguna pregunta, puede hacérmela al final o puede mandármela por email, yo haré lo mejor por contestársela, pero no vamos a poder cubrir todos los temas que se implican en Génesis 3. El proceso de la caída fue ese, la conversación, la tentación y la caída en sí. Eva pecó, le dio a su esposo y luego vienen los efectos de la caída. ¿Cuáles fueron los efectos que sufrieron el ser humano por la caída? Y, por supuesto, toda su descendencia después de ellos. El versículo 7 empieza diciendo, en ese instante se le abrieron los ojos a los dos, después de haber comido, se le abrieron los ojos a los dos, que era lo que había dicho la serpiente en el versículo 5. Se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: hey, ¿dónde anda? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y en polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que yo te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y el nombre que le dio Adán a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Y luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y su mujer. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Después de toda la perfección que Dios había creado, después de todo lo que había hecho Dios perfecto, el hombre y la mujer explotaron como el Challenger. Dios el Señor al final del capítulo 3, versículo 22 dice: y Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros. Es lo que la serpiente había dicho en el versículo 6. Conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida, que era el otro árbol que estaba en el medio del huerto, y coma y viva para siempre. Entonces el Señor los sacó del huerto del Edén para que cultivaran la tierra de la cual fue tomado, y echó fuera al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Los efectos de la caída son al menos 8. Voy a navegar uno por uno y voy a denotarles los versículos rápidamente. Lo primero es la vergüenza. Uno de los primeros efectos que vemos en la caída es la vergüenza. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon con hojas de higuera, con vegetales. En los versículos 7 al 10 del capítulo 3 nos damos cuenta que se dieron cuenta que estaban desnudos. El primer efecto de la caída es la vergüenza. Es decir, que cuando ustedes se vistan cada día, ustedes se visten porque son hijos de Adán y Eva, porque son pecadores. Y nos vestimos, bien o mal, a la moda o no muy combinados, pero nos vestimos porque no podemos salir a la calle desnudos, porque reconocemos que nos da vergüenza, nos da pena que nos vean desnudos. Ese es un efecto de la caída, la vergüenza. Otro de los efectos de la caída es la soberbia. Y esto está entrelazado con la mayor plaga que ha sacudido a la humanidad, que ese es el orgullo humano. La soberbia, de los versículos 11 y 13. Noten cuáles fueron las consecuencias al Dios exigirle cuentas primero al hombre. Dios siempre le exige cuentas a la autoridad de la familia, que es el hombre. ¿Dónde estás? Y Adán le dijo: me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Acaso hiciste lo que yo te dije que no hicieras? ¿Acaso comiste el árbol que yo te dije que no comieras? ¿Acaso desobedeciste lo que yo te exigí?
Pues la soberbia se manifiesta en que ninguno de los tres personajes que vimos en los versículos 6 reconoció su error, sino que le echó la culpa a alguien más. Ya vamos a ver uno por uno. Cuando Dios empieza a hablar, habla con la autoridad que es Adán, y después con Eva, y después con la serpiente. Dios habla con Adán y después con Eva, pero no habla con la serpiente. Dios le cree a Adán, Dios le cree a Eva, y empieza la maldición al revés. Maldice primero a la serpiente, después a la mujer y de último al hombre. Entonces es hombre, mujer, serpiente, mujer, hombre. Esta es una figura lingüística que se conoce con el término de quiasmo. Pero no es directo el quiasmo, sino que tiene una conversación con el hombre, una conversación con la mujer, una maldición para la serpiente, una maldición para la mujer y una maldición para el hombre. La maldición para el hombre es más larga que todas las demás. Pero la soberbia se manifiesta en que ninguno de los tres aceptó su responsabilidad por lo que había hecho. Le echaron la culpa a alguien más. Noten que cuando Dios le exige cuentas al hombre, Él le echa la culpa a alguien más. Su reacción, cuando Dios le exige cuentas, ¿acaso comiste del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo de gafo comí. ¿A quién le está echando la culpa a Adán? Algunos pudieran decir que es a la mujer, porque él dice, no, yo no tengo la culpa. La mujer que tú me diste fue la que me dio. Pero no le está echando la culpa a Eva completamente. También le está diciendo a Dios, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo hubiera estado tranquilito. En cierta manera, Adán se está tratando de zafar de su responsabilidad, echándole la culpa a alguien más. En este caso, a la mujer e indirectamente a Dios. ¿No es común ese comportamiento entre nosotros hoy? Es muy poco común que alguien acepte su responsabilidad. E incluso en el matrimonio. Uno quiere hacer sentir mal al otro. Para medio sentirse bien uno. O para que no le echen la culpa completa a uno. Pero una de las características de un verdadero hombre es aceptar la responsabilidad. No ser pasivo y aceptar las consecuencias de los errores. Saber pedir perdón y resarcir el daño. Algunas personas han preguntado, ¿por qué Dios no lo perdonó? Algunas personas incluso han preguntado, recuerdo una vez una conferencia que estaban dando y había un panel y le preguntaron al panel, ¿por qué Dios castigó tan severamente al hombre y la mujer por un simple acto de comer un simple frutico? Recuerdo la reacción del pastor R.C. Sproul, que dijo, wait a minute, tiempo. ¿Severamente? ¿En serio? Y le gritó a la audiencia, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Cómo a ustedes se le ocurre llamar a eso severamente? Esta criatura del polvo desafió al Dios de los cielos. Y ustedes dicen que fue barato. Ha debido desaparecerlo y volverlo a hacer. Pero Dios dijo y tenía que cumplir con su palabra. Iban a morir. Empezaron a morir. Hermanos, el orgullo es un germen que todos los seres humanos tenemos. Y a los hombres que están aquí. Dios nos dio doble porción de fuerza y doble porción de orgullo. Tenemos que luchar contra eso. Ahora usted dirá, hombres y mujeres por igual. No, yo no soy persona orgullosa. Pero tú estás peor. Porque ni siquiera lo reconoce. Tú le quieres echar la culpa a alguien más. No solo como Adán. Noten lo que dijo Eva también. Eva, cuando la mujer que tú me diste, es una frase como para liberarse de esa responsabilidad. Pero cuando Dios le exige cuentas a Eva pudo haber dicho, sí es verdad, Señor, yo fallé, perdóname. Como toda mujer emocional, sentimental, perdóname sin empezar a llorar. ¿Pero qué hizo ella? No. Ella le echó la culpa a la serpiente, al diablo, el pobre diablo ese.
Y dijo, la serpiente me engañó. ¿Ahora tú entiendes que te engañó? Cuando estabas coqueteando con ella ya. Cuando estabas diciéndole que sí, que no, que sí, que no, que media verdad, que media mentira. Ahora es que tú entiendes que te estaba engañando. El problema no era comer. Algunas personas piensan que el primer pecado era haber tenido relaciones sexuales. No. El capítulo 4 empieza diciendo, Adán conoció a su esposa y tuvo sus hijos. O sea, no eran prohibidas las relaciones sexuales. El mandamiento de la reproducción ya estaba hecho antes de la caída. El disfrute en pareja, el disfrute de la creación, el disfrute de todo lo creado está incluido en el placer permitido. El que por primera vez incluyó la duda de que el placer fuera de Dios era posible, era Satanás, cuando diciendo, así que tú no puedes comer de ningún árbol. El placer estaba incluido en el diseño de Dios. Pero la mujer se defendió diciendo, yo no fui, fue ella. Y tanto el hombre como la mujer ahora en el pecado sufren de soberbia. Es un efecto muy evidente de la caída. La soberbia, el orgullo y la incapacidad de aceptar el error. La soberbia en los versículos 11 al 13 es un efecto muy evidente de la caída. Después vienen las maldiciones. Las maldiciones son un efecto de la caída también. La primera que vemos es a la serpiente en los versículos 14 y 15. La maldición a la serpiente. Después viene la maldición a la mujer en el versículo 16. La maldición a la serpiente incluye arrastrarse, comer del polvo y ser acabada, destruida. En algún momento de la historia ya lo vamos a notar cuando hablemos del versículo 15. La maldición a la mujer incluye dos cosas. El sufrimiento en el embarazo, no solamente al momento de dar a luz, sino durante el embarazo. Las mujeres sufren no solamente al dar a luz, sino al estar embarazadas. Cuando ustedes le acaricien la panza a una mujer, cuando ustedes le lleven una sopita de pollo para que se sienta mejor mientras tiene la mala, recuerden que eso es un efecto de la caída. Ustedes dirán, es injusto. Claro que es injusto, no debía ser así. El diseño de Dios no incluía eso. Los hijos antes o lo traería la cigüeña o iban a ser dados de una manera sin dolor. No me pregunten cómo, porque yo no les puedo responder eso. Lo único que tenemos que entender es que los dolores antes y durante el embarazo son producto de la caída. Eso es lo que dice el versículo 16. Pero no solamente eso, sino que tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Ojo. La autoridad del hombre estaba ya dicha antes de la caída. ¿Okay? El hombre era la cabeza de la mujer. Siempre ha sido así. No porque el efecto de la caída ahora el hombre se va a enseñorear de la mujer porque la mujer comió primero. No. De hecho, en algunos versículos de 1 Timoteo 2 y del 12 al 15, en algunas otras partes de la Escritura, algunas personas entienden que la mujer tiene que sujetarse al hombre porque ella pecó primero. Es decir, que si el hombre se hubiera sujetado, hubiese sido el que comió primero, entonces él tenía que sujetarse a la mujer. Pues no, porque el diseño de Dios fue Dios que creó primero a Adán y de Adán le sacó una costilla. Y eso habla de codependencia. Lo que se está diciendo aquí en esta maldición a la mujer es que ahora las relaciones emocionales, sentimentales, sociales, de matrimonio y de todo tipo, las relaciones ahora van a estar distorsionadas. Porque tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Él te dominará. Ojo, a las mujeres que están aquí, ustedes tienen que sujetarse a su esposo únicamente, no a todos los hombres del planeta. No a mí. A mí la única que tiene que sujetarse es mi esposa Maribí. Pero las demás mujeres tienen que sujetarse a Dios como todos los hombres aquí. Pero las relaciones ahora están distorsionadas. Las relaciones no iban a ser tan bonitas como eran del día sexto hasta el día del pecado. Y después viene la maldición al hombre. La maldición al hombre es bien larga, pero para resumirla, vamos a decir ahora que el esfuerzo es lo que va a marcar la vida del hombre. El esfuerzo, hablan de sudor, de comer el pan con el sudor y de producir con dolor, producir en tierra donde hay espinos y cardos, donde no se produce nada
y comer hierbas del campo que o no saben a nada o no son tan nutritivas. Todo ello incluirá el sufrimiento por producir lo que antes se producía solo por causa de la generación de la creación, pero también incluye al final de la maldición la muerte. Vas a volver a la tierra. Recuerden que él fue creado del polvo. Entonces tú volverás al polvo. Esa es la muerte física. Volverás al polvo, porque polvo eres y polvo volverás. Y al polvo volverás. Esa es la muerte de la que Eva dudó y la serpiente le dijo, no morirán, pues sí van a morir. Y empezaron a morir. No murieron ese día, pero ya vamos a ver cómo se manifestó la muerte. Pero no solamente la maldición para la serpiente, para la mujer y para el hombre, sino que también la creación fue maldita. Estamos en una creación que gime, que llora. Es una creación que sufre los efectos de la caída. Recuerden que el hombre es la corona de la creación y es la criatura con la única representación, la única impronta de Dios, y Dios le había dado al hombre la responsabilidad de gobernar la tierra. Por lo tanto, el destino de la creación está ligado al destino del hombre. El destino de la creación está ligado al destino del hombre. Lo que le pase al hombre, le pasa a la creación. Cuando el hombre fue maldito, entonces la creación empezó a ser maldita. Espinas y cardos producirás. Cuando ustedes vean unas matas de esas, unos arbolitos de esos que lo que tienen es puras espinas, cactus, cardos, cuando ustedes lo vean y recuérdense de Génesis 3, esto debió haber sido una flor bellísima antes de Génesis 3. Esto debió haber sido un árbol muy frondoso. Cuando vean esos árboles que pullan, que hincan, que sacan sangre, eso no era así antes de Génesis 3. Fue convertido por causa de la caída en árboles peligrosos, árboles infértiles, árboles que no producen sino dolor. Eso no era así. Entonces la serpiente, la mujer, el hombre fueron malditos y la creación por causa de ese pecado. Pero no solamente eso, sino que el versículo 24 también incluye la separación. En el versículo 24 Dios dijo, echó fuera al hombre, lo sacó de ahí, vete de aquí, no te quiero más. Lo sacó del Edén. Morirás. Y en varios versículos se nota que ni Adán ni Eva se arrepintieron y que Dios cumplió la palabra en decir, van a morir. La otra consecuencia es la muerte. La muerte. Vengan conmigo. Parte de lo que vimos parte de las consecuencias es una repasadita que le vamos a dar al capítulo 5. Cuando veamos en el capítulo 5, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, les puso por nombre Adán. Y noten lo que viene después. Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su imagen y semejanza y lo puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días que Adán vivió fueron 930 años, entonces murió. 930 años. Murió. Después, así sucesivamente, viene Enos, después viene Cainán, después viene Enoc, después viene Malalel, después viene Yared, después viene Enoc, Matusalén, y noten que todos terminan diciendo, y todos los días que este fulano vivió fueron tantos, y murió. Este capítulo no debía terminar así. La muerte fue incluida por causa de la caída. Entonces, la muerte es tan grave y es tan evidente que ahora todos los hijos de Adán y Eva iban a llevar su naturaleza pecaminosa porque son hijos de Adán y Eva, pero el germen de la muerte se diseminó tanto que noten cómo el capítulo 4 empieza. Vamos a leer el capítulo 4 de los versículos 1 al 16. La muerte ahora es incluida en todas las descendencias de Adán.
Adán conoció a Eva, capítulo 4, versículo 1. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió, ya habían pasado más de 130 años de aquel día. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas. Ojo, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Esa frase última fue lo mismo de la maldición a Eva. El pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Y Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para ser soportado. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Noten que ahora la muerte es un lenguaje común. Un hermano mayor mató a su hermanito. Ojo, esta no es la lucha del rico contra el pobre, del blanco o del negro contra el otro. Esta no es la lucha, ni siquiera es la lucha del bueno contra el malo. Es la lucha del primogénito. Y cuando a Adán y a Eva le dieron la promesa de que su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente, estoy muy seguro que Adán y Eva pensaron que Caín iba a ser la solución al problema del pecado. Pero Caín, en vez de ser la solución del problema, se convirtió en uno más del problema, en el primer asesino de la historia, en el primero que tomó para sí la muerte. Pero no solamente Caín, después está la historia de Lamec al final del capítulo 4. La muerte ahora era un lenguaje común. Noten en el versículo 4:19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ada, la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Jubal y el padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Noamá. Dijo entonces Lamec a sus mujeres, Ada y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Es decir, que ahora se empieza a poner tan grave la situación del pecado que ya empieza a la muerte ser una consecuencia del pecado. Si tú me tocas, yo te mato. Si tú me hieres, yo mato a 10 por ti. Entonces la cosa se empezó a poner tan fea, que la creación se distorsionó tanto que ni siquiera la venganza era proporcional, sino que por una herida iba a matar a otro. Lamec no solamente entró la muerte por Caín
sino que ahora Lamec distorsionó el diseño del matrimonio al convertirse en el primer bígamo de la historia. Un bígamo es un hombre que tiene 2 mujeres, pero a la mujer no le estaba permitido tener 2 hombres. Porque el diseño de Dios era un hombre para cada mujer para toda la vida. El matrimonio diseñado por Dios siempre fue y siempre será heterosexual y monógamo. Entonces los efectos de la caída: vergüenza, soberbia, maldiciones y ahora muerte, bigamia, la distorsión del matrimonio. Pero no solamente eso, sino que todos los hijos de Adán y Eva empezaron a ser depravados. Depravados. Todos los hijos de Adán y Eva fueron inhabilitados para buscar a Dios por causa del pecado que ahora ellos se tenían. Toda la descendencia, toda la raza humana de hijos de Adán y Eva, toda la humanidad carga el germen del pecado en su alma. No hay ni un justo que nunca haya pecado. Entonces, todo ser humano está inhabilitado para buscar a Dios sin los efectos del pecado. Todo ser humano está inhabilitado para buscar a Dios sin los efectos del pecado. Noten lo que dice nuestra confesión de fe, que es la Fe y Mensaje Bautista del 2000. El hombre es la creación especial de Dios hecho a su imagen. Él los creó, hombre y mujer, como la corona de la creación. La dádiva del género es, por tanto, parte de la bondad de la creación de Dios. En el principio, el hombre era inocente y fue dotado por Dios con la libertad de elegir. Esto entiéndase como libre albedrío. Pero por su propia decisión, el hombre pecó contra Dios y trajo el pecado a la raza humana. Por medio de la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y cayó de su estado original de inocencia, por lo cual su posteridad heredó una naturaleza y un ambiente inclinado al pecado. Por tanto, tan pronto como cada individuo es capaz de realizar una acción moral, se convierte en transgresor y está bajo la condenación de Dios. Solamente la caída de Dios puede traer al hombre solamente la gracia de Dios puede traer al hombre a su compañerismo santo y capacitar al hombre para que cumpla el propósito creativo de Dios. Artículo 3 de la Confesión de Fe de nuestra iglesia, y es lo que se llama la Fe y Mensaje Bautista 2000. Es decir, que el hombre en su estado inocente, lo llama aquí, antes de la caída, él tenía el libre albedrío para escoger obedecer o desobedecer a Dios sin los efectos del pecado, porque él estaba en una condición pura. Él no tenía pecado, cosa que nunca podremos hacer nosotros, porque nosotros siempre hemos tenido pecado, incluso desde el momento en que papá y mamá decidieron unirse para concebirnos a nosotros. Mi embrión vieron en tus ojos y en pecado yo fui concebido. Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene la capacidad de elegir a Dios o desobedecer a Dios sin los efectos del pecado ya intrínsecos en nuestro corazón. Todas nuestras decisiones están manchadas con la plaga del pecado en nuestra vida. Por lo tanto, se habla de que todos los seres humanos están inhabilitados para buscar a Dios sin los efectos del pecado. Ese es otro efecto de la caída. Otra consecuencia de la caída, la depravación, la inhabilitación humana. Ya hablamos de la vergüenza, de la soberbia, de las maldiciones, de la distorsión de las relaciones, de la depravación, de la inhabilitación, de la bigamia, pero también hay venganza. Noten que Lamec ahora estaba tratando de tener venganza. Venganza es una consecuencia de la caída en que todos nosotros queremos ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. En el mundo antiguo, esa era lo que llamaban la ley del talión. La ley del talión incluía el daño proporcional al daño recibido.
Si tú me golpeabas en un dedo, bueno, yo tenía que golpearte en un dedo. Si tú me dabas en un cachete, bueno, yo te podía dar en el otro cachete. Pero si tú me dabas un solo golpe y yo te daba dos, entonces se formaba un problema, porque yo estaba respondiendo de manera desproporcionada. Pues Lamec es la demostración de que él está buscando una desproporción en la justicia, y la justicia ahora también estaba distorsionada. Se empezó a hacer injusticia, la venganza por su propia mano. Ya tenemos al menos 8 consecuencias y efectos de la caída. Y lo último que vamos a ver ahora es que en medio del proceso de la caída, durante los efectos de la caída, también hay esperanza después de la caída. Esperanza después de la caída. Noten, vamos a ver solamente 3 cosas, hay muchas más, pero solamente vamos a ver las 3 principales. Noten que este es un capítulo triste en la historia de la creación, en la historia de la humanidad. En toda la Biblia este es el capítulo más triste. Yo estoy casi seguro que, como Dios dijo en el capítulo 6, que le había pesado haber creado al hombre después de tanta maldad, tanto dolor, tanta desobediencia, tanto pecado, Dios le dijo, me pesa haber creado al hombre. En estos días, de los días del capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, estoy seguro que Dios habría llorado, porque su bebé Adán, su bebecita Eva lo desobedecieron. ¿Cómo no entristece a un papá y a una mamá que sus hijos lo desobedezcan? Cuánto más el Dios de los cielos, que había creado todo perfecto para que este muchacho y esta muchacha lo disfrutaran, y ahora lo desobedecieron, lo desafiaron. Eva, sobre todo Eva, que dice el texto que deseaba sabiduría, quería ella definir lo que era bueno y lo que era malo. Hoy en día la sociedad quiere llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Eso era lo que quería hacer Eva, que ella quería ser la juez de lo que era bueno y lo que era malo. Pero nosotros no somos quien va a decidir, es Dios en su palabra que dice eso es bueno y eso es malo. Y nosotros tenemos que ser llamados a obedecerlo, no a condicionarlo, no a juzgarlo. Pero Dios debe haber llorado el día que Adán y Eva comieron. Pero Él no deja abandonado a su creación. Él no los deja desamparados, Él no los abandona. Si es verdad, se separó de ellos, mejor dicho, Dios separó a Adán y Eva, los expulsó del Edén, puso una espada ardiente revoloteándose por todo el Edén para que más nadie tenga acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida, que por cierto está en Apocalipsis 22. Ustedes pueden buscar el árbol de la vida en Apocalipsis 22, 14 o 17 y van a encontrar que el acceso al árbol de la vida siempre ha estado disponible, pero no al del Edén, sino al árbol de la vida que podemos tener en Cristo. Eso lo vamos a hablar dentro de un momento. Entonces, el día que Dios lloró, no los dejó desamparados. En la maldición a la serpiente, capítulo 3, versículo 15, ustedes notan lo que se llama en teología el primer argumento cristológico. Vengan conmigo por favor al 3.15. En la maldición a la serpiente, Dios le dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú. Algunos dicen que por eso es que las mujeres le tienen miedo a las serpientes. Pero no es por eso. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú. No se van a llevar bien jamás. Jamás. El diablo tiene que esconderse, tiene que disfrazarse para poder tentar. Porque si viene ofreciendo infierno y viene ofreciendo cosas malas, ¿a quién le va a hacer caso? Pero esta enemistad entre la mujer y tú no es solamente entre la mujer y Satanás, sino que va a haber enemistad, separación, división entre su descendencia y tu descendencia. Es decir, entre Satanás y sus demonios y la simiente de la mujer. Es decir, los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? Por eso el capítulo dice, termina diciendo, capítulo 3 termina diciendo que Eva es la madre de todos los vivientes. Eva es la mamá de todos los vivientes. Dice, el final del 2 es. El final del...
Sería 3:20. Ok, el nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Gracias, hermana Elma. Entonces, cuando Eva, ahora Dios pone enemistad, en el 3:15, Dios pone enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, y le habla y le dice el primer argumento cristológico de la historia. Ella te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Está hablando con la serpiente. Recuerden que Dios está hablando con la serpiente. La simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el talón. Ustedes dirán, qué enredo, qué enredo, qué tan difícil. ¿Por qué no lo dice de una vez? ¿Por qué no dice de una vez lo que quiere decir? Hey, recuérdense que estamos apenas en el... Cuando ustedes ven un libro que tiene 66 capítulos, cuando ustedes ven una novela, esto es una novela, ¿ok? Esto es una sola novela, un solo libro, que tiene 66 libros, pero tiene 1189 capítulos. Y apenas está el capítulo 3. El autor no puede decirles el final. Tiene que darles toda la narrativa y toda la historia, porque apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando la narrativa. Y esto es el primer argumento cristológico, y lo que quiere decir es que uno de los descendientes de la mujer va a matar a la serpiente de una manera definitiva. ¿Por dónde que se mata a la serpiente? Por la cabeza. Entonces le va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque esta simiente de la serpiente lo va a herir en el talón. Lo que está diciendo es que la herida mortal que el descendiente de la mujer le va a infringir a la serpiente va a incluir una herida parcial en el talón de la simiente de la mujer. Esto se cumplió el día que Jesús murió en la cruz. Aplastó a la cabeza de la serpiente. Mató a la muerte, mató al pecado, mató al imperio del dominio de la muerte y el pecado sobre todos los que confían en Jesús. Jesús mató y acabó con el imperio de la muerte y el pecado. Y ya no más se enseñorea, pero eso le estoy adelantando la historia. Eso lo vamos a ver más o menos por allá por agosto. Pero Jesús murió en la cruz y aplastó al imperio de la muerte y del pecado. Pero Jesús también fue herido. Fue herido. Y fue herido de muerte. Y murió. Y murió en la cruz. Pero no se quedó ahí. Él resucitó. Y la herida en el talón fue insignificante con lo que él consiguió aplastar a la muerte. Hay un libro de un puritano que se llama John Owen que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte ya Cristo la mató. Ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Ni el Satanás, ni el pecado, ni la muerte pueden enseñorearse de nosotros porque Cristo los mató en la cruz. Y ahora nosotros a través de Cristo podemos ser libres. Entonces la esperanza en medio de la creación incluye el argumento cristológico del 3:15. Dios dijo desde aquellos días, desde el día del primer día, cuando los pecadores se quedaron, ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo. La simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Hay esperanza, una luz incipiente de esperanza. Recuerda que Isaías 42:3 dice que Él no quebrará la caña que ya está cascada. Él no apagará el pabilo que aún está humeante, sino que avivará la llama. Él no gritará, Él no causará revuelo, sino que con su verdad traerá justicia. A lo largo de la historia, la revelación de Dios ha sido progresiva. Y esta es una lucecita, esta es una simple pizca de revelación que Dios está dando para decir, yo voy a arreglar este problema en los años sucesivos. Yo voy a mandar a uno que va a matar la cabeza de la serpiente y va a solucionar este problema que ustedes acaban de crear. Tranquilos, tranquilos. No solamente esa pizca de esperanza en el 3:15, sino que vean que cuando Adán y Eva pecaron, en el versículo 3:21,
también hay una reminiscencia de lo que iba a pasar después. En el 3:21, Adán y Eva estaban desnudos todavía, estaban hechos con unos delantales de vegetales, estaban con unos delantales que se les caían, que no les quedaban bien, que no lo tapaban completo, que todavía les daba vergüenza y que se marchitaban. Entonces Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Ustedes dirán, ¿qué esperanza puede haber en eso? ¿Qué esperanza puede haber en eso, en una túnica de piel? Bueno, para poder hacer una túnica de piel, Dios pudo haberla hecho así. Que aparezcan 2 túnicas de piel talla L para él y talla S para ella. Pero Dios no lo hizo así. Dios mató un animal y derramó sangre inocente para poder hacer 2 túnicas que los taparan a ellos de su vergüenza. ¿Están notando para dónde vamos? Lo que Dios está haciendo aquí es dar otra lucecita de qué es lo que va a pasar para acabar con este problema de la vergüenza, del pecado, de la soberbia y todos los efectos de la caída. Sangre inocente tiene que ser derramada. Sangre inocente tiene que ser derramada. De hecho, este es el primer argumento, el argumento más primitivo, más lejano que tenemos de lo que dice Hebreos 9:22, cuando dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado, perdón de pecado. Entonces Dios tuvo que derramar la sangre inocente de un animal que no había pecado, de un animal que no había hecho nada malo, para poder tapar la consecuencia de la caída de este hombre y de esta mujer desobediente. Esa era otra lucecita que Dios estaba dando para decir, yo voy a mandar a uno que derrame su sangre. Yo voy a mandar a uno que les pueda liberar de esta culpa. Esto que estoy haciendo es parcial, es imperfecto en el sentido de que no hace lo que yo quiero que haga completamente. Solo el sacrificio de Cristo, solo la sangre de Cristo, no de un cordero, no de un animal que donó su piel, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio perfecto y sustituto de Dios. Esta era otra lucecita de la esperanza mesiánica que Dios estaba dando. 3:15 y 3:21. La esperanza mesiánica. Pero no solamente eso. Al final del capítulo 4, después de que Caín mató a Abel, después que se narran todos los descendientes de Adán, después que se empieza a regar el pecado, la muerte, los descendientes después de 900, 700 años empiezan a tener hijos y a morir. Después de muchos miles de años, hay otra lucecita. Noten en el 4:25. Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y saben, a través de Set es que viene la promesa de la simiente de la mujer. No a través de Caín. Caín tiene otra historia que la pueden leer en su casa. Pero a través de Caín no viene el Mesías, sino que a través de Abel ya no podía venir, sino que ahora a través de Set empieza a desarrollarse todo un pueblo en esta historia tan grande de esta escritura, en el que a través de Set se recobra la esperanza mesiánica de la simiente de la mujer y de uno que va a derramar su sangre inocente. Pero no solamente eso, sino que al final del versículo 4, versículo 26 dice, también a Set le nació un hijo, al que le puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Empezaron a amar a Dios. Empezaron a buscar a Dios. Empezaron a aceptar sus responsabilidades. Empezaron a entender los efectos de la caída. Empezaron a decir, wow, no es la mujer que tú me diste, no es la serpiente, no es nadie más quien tiene el pecado. Soy yo, Señor, perdóname, ten piedad de mí que yo soy pecador.
Empezaron a buscar a Dios. No tenían la escritura. Recuerden que esto fue muchos años después, escrito por Moisés. Pero empezaron a entender, Señor, perdónanos. Empezaron a buscarlo de una manera primitiva porque no tenían cómo saber qué era Dios y qué no era Dios. Empezaron a ser guiados por las emociones. Empezaron a adorar las estrellas. Mucha gente empezó a adorar la creación. Pero muchos de ellos no entendían quién era Dios. Pero todos ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Todos ellos sabían el bien y el mal. Todos ellos sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Todos ellos tenían la imagen de Dios, la impronta de Dios, porque fueron hechos a imagen de Dios. Y ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. Y la esperanza de invocar el nombre del Señor no empezó con Moisés en Egipto. No empezó con Abraham en el capítulo 12. No empezó con Jesús. Desde antes de que fuera escrita la Biblia. Desde antes mucho antes del diluvio. Desde antes de que siquiera el primer versículo de la Biblia fuera escrito. Empezaron a buscar el nombre de Dios. Y tú y yo tenemos el libro completo, la historia, la novela, hasta el capítulo final no sabemos. Busquemos el nombre de Dios. No busquemos echarle la culpa a la mujer que Dios me dio. No busquemos echarle la culpa a la serpiente. No busquemos echarle la culpa al sistema. No busquemos echarle la culpa al presidente. No busquemos echarle la culpa a la sociedad de hoy. Acepta tu pecado. Acepta que tú eres pecador y pídele perdón a Dios. Porque el pecado de la desobediencia fue lo que distorsionó el proyecto más bonito, un millón de veces más bonito que el Challenger. La creación de Dios era una bellísima obra de arte que el hombre con un simple acto de desobediencia dañó por completo. Entonces, si tú me estás escuchando, si tú estás entendiendo lo que yo digo, que todo hombre y toda mujer, hijos de Adán y Eva, son pecadores, tú no puedes decir, yo no. Si tú no aceptas tu pecado, si tú no aceptas tu condición de hijo de Adán y Eva, si tú no aceptas tu naturaleza pecaminosa, amigo, amiga que estás aquí, tú no tienes esperanza. Porque Jesús vino a rescatar a pecadores. Jesús vino a dar su vida por pecadores que quieran aceptarlo como su Señor y Salvador. Jesús vino a dar su vida por aquellos que reconocen, yo no puedo salvarme. Y Él invita a todo hombre, a toda mujer que se arrepientan, vengan a Él en fe y arrepentimiento. Y Él llama a todos sin disminuir las exigencias de su llamado. Él dice, ven a mí, yo te daré descanso. Yo restauraré tu condición a lo que era Adán. Y algún día estaremos en el cielo, no en Edén. El Edén no se va a repetir más nunca. El nuevo cielo y la tierra nueva va a ser mucho mejor porque allí la presencia de Dios va a ser tal como en el Edén. Pero ya nosotros ya no vamos a tener la capacidad de pecar. Se nos va a ser quitado nuestro pecado y ahí vamos a estar perfectos para siempre. Y la voz de Dios va a estar presente, Dios va a estar presente, Jesús, todos los ángeles, todos los redimidos de toda la historia, y ahí vamos a estar para siempre. Hay una opción B, pero esa no te va a gustar. La eternidad son dos destinos, o el cielo o el infierno. Y los que confían únicamente en Jesús para salvación van a estar en el cielo para siempre. 1,000,000 de veces mejor que el Edén. Pero el infierno va a ser 1,000,000 de veces peor que el Edén. Recuerden que esta tierra es el único infierno que los redimidos sufrirán, pero también es el único cielo que los condenados disfrutarán. Si tú reconoces tu pecado y necesitas un Salvador, ven a Cristo, no tardes más. Él te espera, Él siempre ha ofrecido la esperanza, Él siempre ha dado esperanza. Él siempre ha sido la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente. Él siempre ha sido el cordero que derramó su sangre para perdonarnos tu pecado. Pero Él es también quien nos habilita por su Espíritu a buscar y a invocar el nombre del Señor. Así que sí vimos el proceso de la caída, vimos también los efectos de la caída, pero vimos también que hay esperanza en la caída y para toda la eternidad Dios siempre ha dado su esperanza. Él nunca nos ha dejado solos. Él siempre está ahí para socorrernos. Vamos a orar.